En nombre de la Academia Empresa y Derechos Humanos de la Universidad Viña del Mar, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro rector, Carlos Isaac, a nuestra directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas, profesora Bárbara Calderón, jefa de carrera, profesora Paula Artus, a nuestro invitado expositor, don Dante Pesque, a nuestros queridos profesores, la señora Silvana Daros, Paulina Navarrete. Además, queremos dar la bienvenida a Clever Alonso, profesor brasilero de la Universidad Católica, Yasmín Lorca de la agrupación de sordos Marga Marga. Y en especial a la directora de la Academia, la profesora Sasta Yuri. La Academia Empresa y Derechos Humanos nace en virtud de la adjudicación del sexto concurso de programas y proyectos de investigación 2019, línea de financiamiento e investigación científica y tecnológica, otorgado por la Universidad Viña del Mar. La primera academia de nuestra casa de estudio está compuesta por estudiantes de las jornadas diurna y vespertina, y nuestro objetivo es generar espacios de discusión y reflexión sobre la relevancia del respeto y protección de los derechos humanos de los stakeholders ante la actividad empresarial. Dejo con ustedes las palabras de nuestro rector, don Carlos Isaac. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los estudiantes que están conectados a esta actividad, a todos los académicos, a la directora de la escuela, jefes de carrera y a todos los invitados que hoy día nos acompañan. Como universidad estamos muy contentos de poder dar el vamos a esta instancia. Nuestra universidad siempre ha estado preocupada en generar espacios en donde los estudiantes y docentes puedan desarrollar sus líneas de investigación, y la Academia de Empresa y Derechos Humanos es una de estas instancias que se hacen realidad hoy día. La creación de esta academia, liderada por la académica de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sachas Yuri, es una de las tantas pruebas de los esfuerzos que ha hecho la universidad en esta línea. Este espacio es apoyado gracias a los fondos internos de investigación en la línea de investigación en ciencia, tecnología y conocimiento, que desarrolla nuestra dirección de investigación y posgrado, y que tiene como objetivo elevar y fortalecer la investigación en nuestra comunidad académica, a través del financiamiento de proyectos que contribuyen al desarrollo en la región y al país en general, del bienestar de nuestra comunidad universitaria y también la innovación para la inclusión y la formación. La generación de esta academia, además de dar apoyo a la comunidad de nuestra región, es un espacio donde tanto estudiantes de jornada diurna y vespertina, junto con nuestro cuerpo académico, podrán reflexionar y debatir en temáticas que hoy, bajo la contingencia que vivimos a raíz de la pandemia, se hacen cada vez más pertinentes. Este es un gran ejemplo para otras unidades de nuestra comunidad universitaria, de generar proyectos, de reunirse, de reflexionar sobre temas contingentes, de postular y de poder finalmente desarrollar iniciativas que van haciendo cada vez más universidad. Así que también felicitamos a la profesora Sachas por la iniciativa, por el esfuerzo que ha hecho en esta línea, y también le damos las gracias por ser un ejemplo también para otros académicos de nuestra universidad. Así que muchas gracias también a los invitados, a los expositores el día de hoy, y les damos el mayor de los éxitos para el desarrollo de esta academia. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos la presencia y las palabras del rector de la Universidad Viña del Mar. Queremos dar también la más cordial bienvenida al señor Cristian Allen, juez tributario y director del Magíster de Derecho de Empresa de la Universidad San Sebastián, Campus Patagonia, Puerto Montt. Bienvenido. A continuación, escucharemos las palabras de la profesora Sasta Yuri. Muchas gracias, Colomba. Bueno, esta tarde quisiera saludar cordialmente a nuestro rector, a los directores presentes, profesores, distinguidos invitados, funcionarios UVM, y especialmente a nuestros queridos estudiantes por estar presentes el día de hoy. Por fin llegó el día que tanto anhelábamos, en donde veríamos nacer nuestra Academia de Empresas y Derechos Humanos, que por lo demás es la primera en la historia de nuestra universidad. Nuestro objetivo es generar investigación, vinculación con el medio y espacios de reflexión entre las empresas y grupos de interés que pueden verse afectados en sus derechos por la actividad empresarial. Quisiera agradecer a nuestra universidad por confiar en este proyecto y desplegar el mejor de los esfuerzos humanos
para que todo salga a la perfección, especialmente al Departamento de Comunicaciones y Marketing de nuestra universidad. Este proyecto es posible gracias a la adjudicación de un fondo interno de investigación. Y por ello agradezco a nuestra universidad por generar instancias que nos permiten como académicos investigar y vincularnos con el medio, siendo nuestros estudiantes los protagonistas de estas actividades. También quisiera agradecer especialmente al profesor Dante Pesque González por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por creer en nuestro proyecto. Es un completo honor contar con su presencia y estaremos a su disposición para poder aportar, aunque sea un granito de arena, en las problemáticas de empresa y derechos humanos de la quinta región. Asimismo, quisiera agradecer también el compromiso de nuestros estudiantes, quienes son un fiel reflejo de que el esfuerzo, responsabilidad y disciplina lleva consigo resultados virtuosos. Valoro profundamente el cariño y excelencia que colocan en cada uno de sus trabajos. Es por ello que insto a que sigan perseverando y se transformen en los profesionales que nuestro país requiere, con todas las herramientas académicas y valores que nuestra universidad les han entregado. Por último, quisiera invitar a los estudiantes presentes en este evento a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Próximamente se publicará la convocatoria y esperamos seguir construyendo universidad con la valiosa presencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sacha, por sus palabras. A continuación, queremos presentar a los miembros del equipo de nuestra academia por medio de un video elaborado por el Departamento de Vinculación con el Medio. Academia Empresa y Derechos Humanos surge en octubre del año 2018 a partir del conversatorio organizado por la profesora Sacha Yuri, el cual trataba sobre la temática Empresa y Derechos Humanos, Zona de Sacrificio, Quintero y Puchuncaví. Nuestra academia está conformada por estudiantes de Derecho Vespertino y Derecho Diurno de la Universidad de Viña del Mar. Buscamos ser un referente universitario, consolidar un espacio autónomo y participativo que fortalezca la implementación de los principales desafíos y oportunidades empresariales, destinada a abordar los factores de riesgo en la vulneración de los derechos humanos, mediante políticas internas y mecanismos de implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, a través de la vinculación con el medio y acorde a la realidad nacional. Esto mediante una óptica crítica, investigativa y empírica, a través de la implementación de distintos medios de difusión digital e implementación de procesos colaborativos, teniendo como objetivo principal un cambio social empresarial, disminuyendo así la brecha efectiva existente entre las empresas, sus trabajadores y la comunidad en general. Buscamos promover el respeto por los derechos humanos, contribuyendo a la colaboración con aquellos entes protagonistas de la relación entre empresa y derechos humanos, partícipes en la comunidad, creando una cultura basada en el respeto por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Todo esto en relación con las personas y el medio ambiente, tomando en cuenta no solamente el impacto positivo desde el punto de vista económico, sino que también analizando el impacto negativo que provocan las empresas en materia de derechos humanos. Nuestro objetivo es generar espacios de discusión y reflexión acerca de la importancia del vínculo entre derechos humanos y la actividad empresarial. Los estudiantes que conforman nuestra academia son
Rafaela Dazarola, coordinadora general, Ana María Durán, coordinadora académica, Patricia Mella, coordinadora de investigación y documentación, equipo compuesto por Catalina Carvajal, Francisco San Martín y Juan Pablo Barría. Colomba Trujillo, coordinadora de vinculación con el medio, equipo compuesto por Enzo Meneses. Fernando Martínez, coordinador generador de contenidos web, equipo Melisa Lucero. Paula Sar, coordinadora de medios y difusión, equipo Felipe Bernales y Javiera Riveros. A continuación, nos sentimos muy orgullosos de presentar al director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente del Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la jornada inaugural de nuestra academia nos ofrecerá una clase magistral referente a derechos humanos y empresa. Dejo con ustedes a don Dante Pesque. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho que me hayan invitado, y a Sachas Yuri que me escribió, me preguntó si tenía tiempo, disponibilidad, y ha sido muy amable en lograr que esta articulación e invitación pudiera fluir. Así que muchas gracias. Lo segundo es una muestra de aprecio por lo que están haciendo, porque tomaron una decisión institucional de profundizar en el conocimiento de una materia que todavía requiere una decisión de invertir en algo en lo que uno tenga convicción, y eso es obviamente algo muy valioso, muy importante, que ustedes tengan la convicción que están demostrando en este momento. Pensé que también lo quisiera valorar mucho. Yo preparé una presentación con cosas muy elementales, básicas, pero del combo sobre empresas de derechos humanos, pero sí me preocupé de incorporar elementos y de poner algunos ejemplos y de dejar de alguna manera en bandeja temas donde los abogados y una universidad y una escuela de derecho pudiera profundizar desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de la generación de conocimiento, de manera de no obligarlos, pero sí incentivarlos a avanzar en algunas direcciones que podrían ser útiles y que se podrían matar dos pájaros de un tiro, es decir, que ustedes cumplan con lo que se han propuesto, pero que al mismo tiempo lo que se han propuesto pueda ser útil, por ejemplo, para la agenda de empresas de derechos humanos del Estado de Chile, el plan de acción de empresas de derechos humanos, que tiene muchos vacíos. Es decir, hay un espacio donde esta academia y su universidad puede hacer una contribución sustantiva a un déficit que tenemos en todo el mundo y también en nuestro país, y entonces que es de conocimiento, que es de evidencia, y donde hay muchos espacios por ser rellenados, y que en realidad faltan manos y falta capacidad para poder ir haciendo esos aportes. Yo encantado puedo darle seguimiento a esta conversación posteriormente, podemos conversar, sobre otras posibilidades de conexión. Yo soy, por lo tanto, y en estos tiempos de pandemia estoy particularmente ubicable, porque no tengo mucho de irme, entonces, tengo muchas ventanas de tiempo, feliz de poder darle seguimiento a esta conversa. Que esto sea como el primero de varias otras que pudieran haber hacia adelante. Yo encantado, en la medida que me da el tiempo, colaboro y comparto, o por último puedo dar sugerencias de dónde creo yo que podría haber aportes que ustedes pudieran hacer y que serían útiles para esta agenda. Les quisiera compartir la presentación que ustedes tienen, entre paréntesis, se las mandé. Por lo tanto, la pueden tener completa, no hay ningún inconveniente en que la puedan diseminar, en que la puedan compartir entre ustedes. Toda la información que está acá está en el dominio público, por lo tanto no hay ninguna cosa sorpresiva ni nada por el estilo. Bueno, fácil, que si les sirve, úsenla, y si tienen preguntas, encantado. Ojalá al final de mi intervención, si hay espacio de tiempo y hay preguntas o interés, tomarlas en ese momento, y si no, puede ser posteriormente, no hay problema. Tres cosas que quisiera reflejar o reflexionar en esta intervención es el rol de la empresa en la sociedad, el ejercicio de la debida diligencia como corazón de la implementación de los principios rectores de empresas de derechos humanos, y el tercero, una pequeña reflexión hacia el futuro. Lo primero, sobre contexto. Estamos en un contexto internacional con nuevas exigencias y empoderamiento ciudadano, no solo en
en Chile, sino en muchas partes del mundo, con niveles importantes de insatisfacción. Vivimos un contexto de hipertransparencia desde el punto de vista de aquellos que detentan poder o que detentamos autoridad, que puede ser empresarial, puede ser gubernamental, puede ser de carácter religioso, moral, etcétera, muy expuestos al escrutinio de la sociedad. Y con un altísimo nivel de desconfianza. Eso es un combo donde nos encontramos y por esto podría profundizar mucho más en el diagnóstico, pero obviamente este es un diagnóstico que más o menos compartimos en términos de dónde nos ubicamos en nuestro país, etc. La conclusión es que los desafíos globales, y en lo que se refiere a empresa, representan riesgos para la viabilidad o la sostenibilidad de las empresas. Es decir, las empresas están en el escrutinio de la sociedad, están cuestionadas por la sociedad, en sus fundamentos, en su legitimidad. Y eso obviamente es muy duro porque si cualquier tipo de organización tiene la aspiración de tener un horizonte de tiempo mediano y largo, el hecho de que no cuente con legitimidad frente a la sociedad que la rodea, la pone en cuestionamiento y obviamente eso hace que su futuro sea impredecible o sea muy riesgoso. Una expectativa central respecto de la agenda de empresa y derechos humanos es que la empresa debe saber o conocer cuáles son sus impactos y sus impactos sobre los derechos humanos y mostrar compromiso para evitar y mitigar esos impactos. Y esto es un elemento central del ejercicio de vía de diligencia, de los principios rectores, el saber y mostrar. Y una reflexión también sobre qué es lo que sabemos, si queremos saber. Hay una reflexión que frecuentemente me toca con el diálogo con algunas empresas, pero muy frecuentemente que dicen, es muy difícil conocer mis impactos, es muy difícil hacer un ejercicio de vía de diligencia, y yo diría que no es tan difícil. El problema es que hago con mis hallazgos, y cuando yo identifico una brecha o una oportunidad de mejora, y especialmente cuando se afectan derechos de personas, especialmente los más vulnerables, tengo que hacerme cargo de mis hallazgos, y eso es una decisión que requiere un cierto nivel de coraje, de liderazgo, de capacidad de acción, etc. Y ahí la pregunta es si es que realmente queremos saber cuáles son esos desafíos, porque me tengo que hacer cargo. Una vez que yo sé y conozco que tengo brechas, esas brechas me tengo que hacer cargo de ellas y hacerme responsable de ellas, y eso es una llamada difícil. Ahora, el Foro Económico Mundial, que de hecho este mismo mes de octubre por primera vez creó un Consejo del Futuro sobre empresas y derechos humanos, y orgullosamente estoy orgulloso de haber sido invitado a participar. Soy uno de los 2 latinoamericanos en este foro. El Foro Económico Mundial lo que hace es que tiene estos consejos del futuro, que básicamente son grupos de reflexión tratando de mirar hacia el futuro. La mitad participantes del sector privado, empresarial, y la mitad del mundo no empresarial, que pueden ser académicos, gobiernos, sociedad civil, etc. Bueno, pero el Foro Económico Mundial también analiza los riesgos sistémicos y los riesgos que envuelven el comportamiento económico de las empresas en el mundo. Y se refiere, y ustedes lo que ven en esta diapositiva, es cuáles son los riesgos más probables y cuáles son los riesgos más importantes del mundo y cuál es la probabilidad de su ocurrencia. Y lo único que quisiera hacerle el llamado de atención es en los colores. Los colores son los riesgos económicos, los azules o los celestes. Todos los demás son riesgos societales, son riesgos medioambientales, son riesgos tecnológicos, y lo que el Foro Económico Mundial afirma y dice es que sistemáticamente hemos estado, hasta el 2019, en el nivel más bajo de la historia en la capacidad de anticipar, de evitar y para mitigar riesgos. Y la prueba del COVID-19 es una prueba muy tangible. Nos pilla a todos desprevenidos, pillados de sorpresa. Digamos, la Organización Mundial de la Salud dice que no, que los datos estaban precisos, que la información estaba a la vista, que la información científica, el mapa de riesgo estaba, pero los tomadores de decisión, tanto políticos como empresariales, evidentemente, y confirma lo que el Foro Económico Mundial dice, estábamos en el nivel más bajo de anticipación de riesgo, es decir, estábamos funcionando casi al día y reaccionando frente al entorno, pero no anticipando y no previniendo. Y la prevención es el elemento más débil como conclusión y es una falla de gobernanza en el nivel global y nacional. La respuesta frente al COVID, en definitiva, lo que muestra
es la capacidad de nuestra sociedad de entender el futuro, de anticipar el futuro y de evitar y mitigar los aspectos o impactos negativos de ese futuro que tenemos por delante. Y obviamente COVID es una muestra tangible que lo hemos hecho pésimo, como planeta, como especie humana y como países lo hemos hecho entre muy mal y pésimo. Y es consistente con el análisis de decir los factores de riesgo no los estamos gestionando preventivamente, no los estamos poniendo sobre la mesa, y una pregunta de fondo es ¿por qué pasa esto? Y una de las respuestas es porque aquellos encargados de gestionar riesgo, y en este caso de la empresa, no tienen en el radar otra cosa que riesgos económicos directos, y no tienen en el radar otros tipos de riesgos. Y aquí hay un rol muy importante de los asesores de confianza de los gobiernos corporativos de empresa, que son casi al 100% abogados, los gerentes de compliance o los asesores de confianza de los directorios tomadores de decisión empresarial, que es parte de su obligación, diría yo, y que va a ser de hecho normado en Europa prontamente, es una obligación de un abogado corporativo de orientar a la toma de decisiones de manera preventiva y anticipar estos riesgos que pueden impactar a la empresa, por supuesto, pero también a la sociedad en su conjunto y a personas al final del día en todos los escenarios. Eso es una otra reflexión. Y esto tiene consecuencias, la falta de prevención. Esta es una publicación de la Bolsa de Valores de Santiago, que se refiere a riesgos ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, y lo que sitúa a Latinoamérica como la región más riesgosa del mundo para hacer negocios. ¿Por qué? Porque somos la peor región en anticipación de riesgo. Somos los más reactivos. Somos los que no queremos o nos hacemos los lesos mirando hacia el futuro y le hacemos el quite y postergamos y postergamos y postergamos las ollas a presión que eventualmente estallan. ¿Sí? Y el 18 de octubre en Chile es una clarísima expresión de una olla a presión que fuimos chuteando para adelante, postergando, no es el momento, no están las condiciones, etcétera, hasta que explota. ¿Sí? Y entonces lo que muestra la evidencia en Latinoamérica es que somos la región más dada a chutear para adelante nuestros problemas, no hacernos cargo de ellos cuando todavía no es ni tan caro ni tan difícil, y una vez que estalla es cuesta arriba. Bueno, eso tiene consecuencias prácticas. Los inversionistas institucionales en Latinoamérica es donde declaran que más frecuentemente pierden plata por nuestra débil cultura preventiva. Y cuando se refiere a empresa, porque claro, a nivel de gobierno lo podemos ver también, pero cuando se refiere a empresa, lo que dicen es los gobiernos corporativos de Latinoamérica, y tengo bastante data al respecto, son los más malos de todas las regiones comparadas del mundo, porque no son ni diversos, ni transparentes, ni abiertos al escrutinio de la sociedad, no se toman a bien las críticas, etcétera, etcétera, y eso tiene consecuencias prácticas. Acceso a capital más caro, y somos capaces de atraer inversión de mala calidad ambiental y social, inversión que va orientada a commodities, la naturaleza es pródiga en Latinoamérica, y a mano de obra joven y relativamente barata. Dos variables que son cero mérito, y por lo tanto somos una región que atrae inversiones donde nosotros no tenemos mérito de por medio. Simplemente pasa que hay gente joven y relativamente dispuesta a trabajar por poco, y pasa que tenemos recursos naturales, pero en todos aquellos aspectos donde hay mayor valor agregado y tecnología, somos los perdedores, y esta es una variable central, que hacemos mal la pega en definitiva, como sociedad en su conjunto, o lo hacemos peor que otros en definitiva que con los que estamos compitiendo, Asia especialmente. Bueno, ahora, el rol de la empresa en la sociedad es un segundo elemento de contexto. Por aproximadamente 50 años ha habido una discusión y ha aparecido la empresa en la conversación pública, en la conversación internacional, sobre cuál es su rol en la sociedad. Y asociado a rol y asociado a sus impactos. La línea verde asociado a impactos ambientales, lo que aparece en amarillo o medio naranja, asociado a impactos sobre la sociedad, las personas. Eventualmente se empezó a hablar de empresas y derechos humanos hace 15 años. Y lo que quisiera decir es que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos no son un documento en el vacío, sino que va llenando un vacío de conocimiento, un espacio de conocimiento para ir clarificando
cómo la empresa puede contribuir y hacerse cargo de sus impactos y cómo puede contribuir al bien común, pero no desconectado de otros instrumentos normativos, de otros acuerdos y de otros procesos de fortalecimiento y entendimiento de cuál es el rol de la empresa en la sociedad. Entonces quisiera nada más que enfatizar que los principios rectores no están en un vacío y aislados, sino que son parte de un combo donde se está buscando respuesta al rol de la empresa en la sociedad y en este caso a la vinculación o a la relación entre empresa y los derechos humanos. Los objetivos de desarrollo sostenible, muy importantes de hace 5 años, el acuerdo de hace 5 años, muy significativo porque el objetivo 17 normaliza y fortalece un entendimiento de que la empresa debe ser parte de la solución de los problemas que tenemos como sociedad y no estigmatizarla solo como el causante de los problemas o parte de los problemas, sino que también como parte de la solución. Y eso es una cosa interesantísima. Y el objetivo 17 llama a una nueva alianza para el desarrollo sostenible, revitalizada, donde los gobiernos, pero también la empresa y la sociedad civil tienen un rol que jugar. Esto es muy interesante. Y para nosotros, desde el Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos, el siguiente objetivo es el 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y ahí hay un rol sumamente importante. Yo quisiera destacar la oportunidad que ustedes tienen en su academia de hacer una conexión inteligente, una conexión, digamos, sustantiva entre el rol de la empresa en la sociedad, la empresa de derechos humanos, instituciones, paz y justicia. Porque ese objetivo, que eso incluye, por ejemplo, corrupción, que eso incluye, por ejemplo, captura del Estado, captura regulatoria, y por lo tanto acceso a la justicia, criminalización de la protesta, por ejemplo, pero también temas de impunidad y de desigualdad frente a la provisión de justicia. Es decir, los delitos de cuello y corbata la sacan barato, los delitos, digamos, no de cuello y corbata la sacan cara, esos es obviamente no un acceso equivalente a la justicia, etc. Hay aquí muchísimo paño que cortar. Eso es lo que quisiera decir con la conexión con el objetivo 17. A partir de este objetivo, el 16, donde ustedes tienen una oportunidad de oro de poder profundizar en esa conexión lógica, que no está suficientemente trabajada, no está suficientemente desarrollada. Ahora, de los ODS, quisiera decir que una conclusión: el rol principal de la empresa es ser parte de la solución de los desafíos de la sociedad. Se afirma que no habrá un desarrollo sostenible sin un comportamiento empresarial responsable que ponga en el centro de la gestión a la persona humana. Y estas expectativas que están planteadas en los ODS se expresan en normas internacionales de comportamiento. Es decir, no con arbitrariedad o con lo que a uno se le antoja o se le ocurre versus otro, sino que basada en normas que son el resultado de procesos de deliberación y concertación y de acuerdos en últimas que son políticos. Es ahí donde entran los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, 6 años de proceso de negociación, se aprueban unánimemente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un órgano intergubernamental, es decir, los gobiernos son los que lo aprueban y lo hacen público, después de un proceso participativo, empresarial, sindical, sociedad civil, etc. Los principios rectores tienen 3 pilares, relativamente, bueno, por lo menos para los que estamos en este mundo bastante conocidos, y que clarifican estos 3 pilares, la relación entre el Estado, la empresa y el acceso a la justicia. En el pilar 1, con un foco en el Estado, con su obligación de proteger a las personas, a sus derechos, respecto de actividades y los impactos empresariales, que incluye las actividades económicas bajo control del Estado. Es decir, en el pilar 1 de obligaciones están las empresas estatales, las compras públicas, los créditos a la exportación, etcétera, etcétera. Hay un tremendo, digamos, espacio. El segundo espacio es el de la empresa propiamente tal, con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, independiente de su tamaño, priorizando por severidad, por el nivel, la gravedad de los impactos, severidad, a partir de la identificación de los impactos negativos en un ejercicio de debida diligencia. Ese es el corazón, el ejercicio de la debida diligencia. Hay una norma de la OCDE sobre debida diligencia que es de carácter vinculante para Chile, por lo tanto, digamos, está sumamente clara cuál es la herramienta, el punto es su implementación.
Y el tercero es cuando el Estado falla en su deber de proteger y cuando la empresa falla en su responsabilidad de respetar, ¿qué es lo que sucede con las personas? Y aquí claramente es justicia y acceso a remedio o reparación. Y los principios rectores se pronuncian en tres niveles, tres tipos de acceso a justicia: estatal judicial, estatal no judicial y operacional, es decir, directamente una respuesta de la propia empresa, a través de algún mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial, etcétera, que pueda desarrollar la propia empresa. No quisiera profundizar más porque se me van los minutos, pero este de nuevo es un espacio impresionantemente importante que tiene que ver con la provisión de justicia, pero en los dos pilares anteriores, tanto desde el Estado como de la empresa, hay una necesidad de prevenir las afectaciones negativas y hay un tremendo espacio para que esa prevención se logre de mejor manera, y obviamente hay un espacio para asesores o digamos dentro del Estado o de la actividad empresarial privada, que es muy relevante. El eje de derechos humanos se ha integrado transversalmente en instrumentos normativos internacionales, tanto de las Naciones Unidas como la OCDE, como de carácter privado. Tampoco tengo tiempo para indagar en esto, pero son de uso frecuente en Chile, por ponerlo de alguna forma. Y también se han incorporado los principios rectores crecientemente a los marcos normativos internacionales en distintos niveles, incluyendo, por ejemplo, los criterios de comercio e inversiones de la Unión Europea, y la actualización del acuerdo de asociación con Chile incluye explícitamente referencia a empresas y derechos humanos, por poner un ejemplo así muy concreto y muy práctico. Y más recientemente la Unión Europea contrató y publicó un estudio sobre la posibilidad de legislar respecto de el ejercicio de debida diligencia en derechos humanos en el marco de la Unión Europea. Este es el informe final. Y este informe, el estudio busca evaluar dos elementos: la necesidad de hacer obligatorio el ejercicio de la debida diligencia e indagar en la necesidad de aclarar las reglas según las cuales se espera que los directores actúen en interés de las compañías a largo plazo, es decir, obligaciones fiduciarias por parte de directores de empresas. Sobre el primer punto ya se publicaron los resultados y la Unión Europea decidió optar por la opción 4, es decir, legislar. Y va a haber una directiva europea para el alcance de los 27 países miembros, que se inicia la negociación a principios del próximo año, la obligación de la debida diligencia en materia de derechos humanos para empresas operando en Europa o establecidas en Europa con un cierto tamaño hacia arriba, y todas sus relaciones subsidiarias, cadenas de suministro, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, aquí de nuevo hay un espacio muy importante de hacer seguimiento a este proceso legislativo y de cómo esto va a tener impacto sobre Chile, nuestro comercio internacional, inversiones, etcétera. Y por lo tanto, de nuevo, aquí hay un espacio para mí muy importante de investigación. Y el día lunes de esta semana, es decir, hace 2 días atrás, la Comisión Europea publicó este llamado a la participación para definir el alcance de lo que ellos llaman, y le ponen el título, el Sustainable Corporate Governance, la gobernanza corporativa sostenible, la iniciativa de gobernanza corporativa sostenible, que tiene un gran foco en obligaciones fiduciarias, es decir, de derecho de empresa o derecho comercial, pero específicamente directorios, órganos de gobierno de las empresas. Y esto está recién abierto a discusión pública, y obviamente esto va a dar paso a cambios legislativos, porque esa es la orientación que tiene, y lo lidera la Dirección General de Justicia, Law, DG Law, o DG Justice, perdón, DG Justice, o sea, sí, la Dirección General de Justicia, conducente a una ley que modifique, por ejemplo, la definición de obligaciones fiduciarias. O sea, ¿qué significa cuidar la empresa? ¿Garantizar retornos de corto plazo o garantizar la viabilidad de largo plazo de la empresa? Sumamente distinto, porque uno lleva a decisiones muy cortoplacistas a costa del medio ambiente de las personas probablemente, y la segunda, la viabilidad de la empresa, su salud de largo plazo,
requiere legitimidad. Sin legitimidad estoy condenado al litigio permanente, al conflicto permanente, y por lo tanto tengo viabilidad mucho más baja, cuestionada. No soy sostenible en últimas como empresa. Entonces, este es un combo muy interesante. Esto ya es realidad, ya está funcionando, ya estamos en este direccionamiento, y por lo tanto, al 10º año de los principios rectores de empresas y derechos humanos, lo que está sucediendo es un upgrade muy significativo de hacia dónde se está moviendo Europa y que es la frontera de lo posible, y obviamente es nuestro benchmark como país y región. Ahora, este combo que estoy describiendo hasta el momento es fundamentalmente la acción gubernamental. Sin embargo, el compromiso empresarial también está expresado. La Organización Internacional de Empleadores, que en Chile es la Confederación de la Producción y el Comercio, es miembro de la IOI, el año 2015 publicó este compromiso frente a la agenda internacional, el compromiso con el desarrollo sostenible, etcétera. Pero el último párrafo que aparece, que tengo aquí en la pantalla, la aprobación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y la declaración tripartita de la OIT y el compromiso de la implementación de ambos. El compromiso de la implementación, es decir, el empresariado global está comprometido con la implementación de los principios rectores. Perdón, debiera haber una diapositiva adicional. Está comprometido con la implementación de los principios rectores, y por lo tanto esto no es una discusión del deber ser o no. Hay que hacerlo. El punto es cómo. La implementación práctica es la discusión hoy día, no si esto es válido o no es válido. Eso ya está zanjado, y está zanjado hace años. Ahora, la Organización Internacional de Empleadores publicó esta directriz muy recientemente, el 8 de agosto, y esta semana hubo un evento internacional, perdón, 8 de agosto o 8 de septiembre, bueno, de septiembre, hubo un evento internacional entre la OCDE, la Oficina del Alto Comisionado y los empleadores, en la conexión en el nivel del gobierno corporativo entre las agendas de lucha contra la corrupción y la integridad corporativa, de la mano del respeto a los derechos humanos. Y básicamente el empresariado global dice, son parte de la misma moneda. Está centralmente asociado a buena gobernanza en el nivel general de un país y en el nivel particular de empresa, con un centro en su gobierno corporativo. Y por lo tanto esto es una cosa para mí muy importante, porque pone el centro en la toma de decisión, no en una actividad secundaria, al margen, por los lados, en la periferia de la gestión de la empresa, sino que centralmente en la mesa del directorio, en la mesa de los dueños, y que luego el gerente general es la primera línea de ejecución. Es decir, hay un reconocimiento empresarial que el trabajo de respetar los derechos humanos por parte de la empresa la lidera el gerente general, por mandato de su directorio, de sus dueños, de sus controladores, y por lo tanto deja de ser una actividad periférica y pasa a ser una actividad central, cuyo responsable primario es el jefe. Eso es muy importante, muy significativo en términos de señal. Y esta agenda está respaldada por una diversidad de organizaciones empresariales, algunas con presencia en Chile, la Cámara Internacional de Comercio, por ejemplo, centralmente con presencia en Chile. Y no solo esto ocurre en Europa Occidental, algo en Norteamérica y Japón, sino que estos son los chinos. Esta es la Asociación de Industriales para Inversiones Internacionales de China, que contrata a la OCDE directamente para que elabore una guía de debida diligencia que incluye explícitamente los principios rectores sobre empresas y derechos humanos para las inversiones chinas en el extranjero. Por lo tanto, esto es una conversación. Obviamente hay muchísimo espacio para recorrer en la implementación práctica, pero lo que quiero destacar es que esta es una conversación que está ocurriendo en muchas partes del mundo al mismo tiempo y de manera crecientemente robusta. Aquí está la diapositiva que estaba buscando. Y en nuestro país, el 2 de mayo del año 2019, la Confederación de la Producción y el Comercio hizo público esta guía, que se llama Nuestro Compromiso con los Derechos Humanos, y describe la metodología para respetar los derechos humanos. Explícitamente los principios rectores están mencionados, pero la metodología de la debida diligencia de la OCDE, que como había dicho antes, es de carácter vinculante para el Estado de Chile. Por lo tanto, en el caso de Chile no estamos en otro planeta, nuestro empresariado está comprometido de manera pública. De nuevo, el desafío es implementación, pero no el deber ser, porque el deber ser ya está.
Y una guía que es muy interesante, que yo les recomendaría leerla, porque además de fácil lectura, muy fácil, dinámica, es esta guía del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Es un club de empresas por autoselección, por lo tanto no representa políticamente al empresariado, representa a sus miembros, pero tienen una guía muy asertiva respecto de por qué los derechos humanos están para quedarse y por qué esto es trabajo del jefe. Es decir, ¿por qué el liderazgo en materia de empresa y derechos humanos es el trabajo del CEO de la empresa por un mandato de su directorio? Y lo que dicen es, hay 4 impulsores de esta agenda. La regulación y la ola regulatoria europea obviamente la sienten respirándole aquí en el cuello. El interés público alto o al alza, la expectativa ciudadana, las relaciones comerciales, el business to business, la cadena de suministro, las exigencias de nuestros clientes, de nuestros socios comerciales y las expectativas de los inversionistas. Y desde las expectativas de los inversionistas por factor de riesgo, criterios de inversión o por obligaciones fiduciarias, una combinación de factores, de nuevo nos respiran el cuello porque los inversionistas quieren hacer buenos negocios y no malos negocios. Y cuando hacen malos negocios los tienen que justificar. ¿Frente a quién? A los dueños del capital, en definitiva, porque los inversionistas no son los dueños de la plata, administran la plata, y por lo tanto aquí hay de nuevo temas de obligaciones fiduciarias de por medio, que es lo que está impulsando a los inversionistas, especialmente a los institucionales, a actuar de manera más preventiva y hacer preguntas respecto a cómo está parada la empresa, y es en estas preguntas donde Latinoamérica rankea última en el mundo. Por lo tanto, aquí es un espacio donde tenemos tremendo espacio de mejora, por no decir que estamos súper mal, digamos, porque somos la peor región del mundo. Del área África subsahariana no hay data, podrían estar peor, pero de donde hay data somos los más bajitos. Esta es la curva de inversionistas institucionales, signatarios de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas, y estos son los signatarios chilenos, y la fecha en que adhieren a estos principios. Por lo tanto, esto es algo que ya no está en otro planeta y en otro país, sino que lo tenemos presente en Chile. Estos son los signatarios chilenos. Y el jueves de la semana pasada, la CEO de los principios de inversión responsable anunció la hoja de ruta para empresas y derechos humanos para los signatarios, y lo que esperan, lo que dicen es que el día de hoy solo al 5% de sus signatarios tiene una política de respeto de derechos humanos asociado a su propia gestión y a sus criterios de inversión. Y la meta es que a 5 años plazo el 95% lo tenga, y lo que nosotros le hemos pedido es que, y que además ellos ya lo comprometieron, que esa meta de 95 va a estar asociada a un criterio de transparencia. Se le va a exigir a los socios signatarios que hagan transparentemente una manifestación de cuáles son sus políticas y procedimientos, sus prácticas, y lo que nosotros les hemos pedido, y obviamente eso es una cosa para discutir, es que el que no cumpla lo echen, de manera que el que no cumpla no solo tenga riesgo comunicacional o reputacional, sino que también sea expulsado de la asociación, de manera de no juntar peras, o sea, no juntar manzanas que no están haciendo su pega con los que sí la están haciendo, porque es injusto tener el mismo loguito y la misma marca, aquel que hace la pega del que no hace la pega. Esto es muy, muy potente porque además tenemos todos estos signatarios en Chile, que esto que fue anunciado el día jueves les pega directamente. ¿Sí? Por lo tanto, es buena noticia porque en definitiva van a ser apretados para que esta dinámica que estoy describiendo efectivamente se ejecute. Las bolsas de valores, la de Santiago, signataria de los principios de la iniciativa de bolsas de valores sostenibles, de nuevo de Naciones Unidas, pero no somos aislados, e incluye las 3 bolsas chinas, Hong Kong, Shanghái y Shenzhen, están incluidas en esta agenda del Medio Oriente también, Sudáfrica y las latinoamericanas donde existen bolsas prácticamente están todas signatarias, y esto trae consecuencias concretas. Y otro broche de oro al mercado lo da Harvard Business Review el año pasado. Por primera vez en la historia publican un artículo que dice: los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo están para quedarse, hoy día ya están presentes y en el futuro son el todo. Estos son los elementos de diferenciación del futuro. Todo el resto es commodity, tecnología, procedimientos, productos, todo es commodity, pues se puede hacer en cualquier parte básicamente y se sigue el mismo protocolo. Lo que diferencia unos de otros son los aspectos blandos. Y esos aspectos blandos se convierten en los nuevos aspectos duros de la gestión empresarial. Entonces, lo que era blando
hoy día ya está presente y en el futuro es lo duro, es lo que diferencia, porque lo que hoy día consideramos aspectos duros de gestión son commodity, se convierten en lo común y corriente. Toda minera más o menos hace lo mismo, toda forestal más o menos hace lo mismo. Y por lo tanto, en términos de tecnología, en términos de procedimiento, en fin, por lo tanto lo que diferencia son los llamados intangibles, que se convierten en los aspectos más duros a ser evaluados en una empresa. Esto es lo que hace la diferencia, donde yo me juego el capital, los socios, el comercio, etc. Volviendo al Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, lo que ellos dicen es, este ejercicio requiere liderazgo. ¿De quién? Del jefe. ¿Qué es lo que debe hacer un CEO? Y lo que debe hacer el CEO es conocer sobre los derechos humanos, entender cuáles son los derechos humanos afectados o posiblemente afectados por mi empresa. Esto es pega del jefe. El jefe debe entender cuáles son los impactos. Debe comprometerse frente a las partes interesadas, impactadas y de manera transparente a asumir responsabilidad respecto de esos impactos. Debe liderar desde la alta dirección, y liderar no es un discurso solamente, es un discurso acompañado de los medios de implementación, es decir, indicadores, presupuesto, asignación de responsabilidades, etc. Ustedes que tendrán experiencia, algunos por lo menos seguramente en temas de anticorrupción, antilavado de activos, etc. Todas las medidas preventivas que demuestren que efectivamente el discurso va acompañado de los medios necesarios. Si no va acompañado de los medios necesarios, es un mero discurso, que no significa nada realmente si no se acompaña de los medios. Esto es pega de jefe. Y la colaboración, más allá de la zona de confort. Colaborar en el espacio precompetitivo respecto de temas difíciles, de temas que no son simples de abordar y que requieren ponerse colorado de vez en cuando. Reconocer que no todo lo hago bien y que hay cosas que de derecho he hecho mal. Tengo esqueletos en el closet, por decir algo, de los cuales no estoy orgulloso, son un legado, pero me tengo que hacer cargo de ello. Esto es lo que dicen los propios empresarios a nivel internacional de Latinoamérica. Temas de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, derecho a la tierra, desplazamiento de comunidades por actividades agroindustriales y grandes proyectos de infraestructura, libertad de asociación en el nivel laboral, sindical, uso excesivo de violencia contra defensores de derechos humanos, represión, ¿sí? Criminalización, seguridad y salud en el lugar de trabajo, desigualdad, transparencia y divulgación de información y de resultados, relacionamiento y diálogo continuo genuino con las partes interesadas y los afectados, los sujetos de derecho, capacitación de gerentes, unidades, formación interna, integración de medios de desempeño, mejoramiento de la relación con la pequeña y mediana empresa, la cadena de valor de la empresa. Por lo tanto, y estos son ejemplos de conversaciones difíciles que nosotros les hemos propuesto, lobby y captura del Estado, captura regulatoria, por ejemplo, y hacer frente a la desigualdad estructural de poder. Cuando el Estado convoca a un proceso de regulación y dice están todos invitados a participar, ¿quiénes participan? Los que pueden participar. Y por lo tanto hay una tremenda desigualdad en la participación y el resultado final es que la política pública tiene un sesgo en favor de aquellos que tienen más capacidad de incidir y participar que aquellos que no, etc. Temas de impuestos, lo que la Unión Europea llama la justicia tributaria. Tema de corrupción, de la mano de la captura del Estado, complicidad frente a vulneración de derechos humanos, defensa y criminalización de la protesta o defensores, etc. Y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible publicó este lunes, que esta semana ha estado increíblemente noticiosa, el benchmark para la sostenibilidad de empresas y el ejercicio de su liderazgo, y donde plantea en el principio, el criterio número 3, que todo socio del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible debe declarar su adhesión a los principios rectores de empresa y derechos humanos, contar con una política de derechos humanos y haber hecho un ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos. Y lo que dan es un plazo de 2 años para hacer los ajustes y correcciones internas, y a partir de esa fecha, y lo que nosotros también le hemos dicho, debieran pedirle a sus socios que no cumplan, que den un paso al costado y se salgan. De manera que el no cumplir con estos compromisos, que son muy potentes, tenga consecuencias prácticas, que no sea lo mismo cumplir que no cumplir. Pero esto es muy potente porque son cosas que están en el combo presente internacionalmente, y estas son empresas de vanguardia, bastante grandes, muchísimas, son muy, muy, muy grandes, y por lo tanto esto es muy, muy potente en términos de definición, de compromiso, etc. Y para abogados como ustedes,
¿cómo se llama? El International Bar Association, la traducción de eso es el Colegio de Abogados a nivel internacional, publicó una guía práctica para abogados corporativos en materia de empresas y derechos humanos, que fue adoptado el 28 de mayo del 2016 y que tiene campos específicos de orientación a la práctica legal de abogados respecto de empresas, y por lo tanto el punto de partida para mí obvio de la formación de abogados que vayan a trabajar para empresas y que quieran ser un buen asesor en materia de riesgos para las personas y en definitiva para la viabilidad de la empresa. Estos son los criterios fundamentales, están concordados por el Colegio de Abogados a nivel mundial. Ahora, entrando a la implementación práctica, el ejercicio central de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos está centrado en el ejercicio de debida diligencia. Como grupo de trabajo, nosotros hemos elaborado un reporte sobre debida diligencia, qué es lo que funciona, qué es lo que no, pero quisiera destacar lo que la expresidenta Bachelet declaró en su primera intervención internacional sobre empresas y derechos humanos, en el que normalizó el que exista un caso de negocio, el respeto a los derechos humanos no es solo una obligación moral, sino que también es una buena decisión de negocios. Hacer lo correcto, respetar los derechos humanos, es lo inteligente, es una buena decisión de negocio y lo podemos demostrar con evidencia, y esa parte es muy importante y obviamente el mercado lo está reflejando nítidamente. La debida diligencia lo que busca por parte hacia la empresa, y lo que se busca es que la empresa conozca sus impactos y muestre compromiso para abordar esos impactos, tiene centralmente un enfoque preventivo y se basa en normas internacionales, no en arbitrariedad, sino que en criterios concordados internacionalmente. El resultado para la empresa es aumentar su nivel de legitimidad, que en definitiva es el fundamento central para su viabilidad y que en últimas le permite ser sostenible. Es decir, una empresa sostenible es una empresa viable, es una empresa legítima. Y eso uno se lo gana en la cancha, no por decreto, sino que uno se lo gana en la cancha. La debida diligencia está explícitamente recomendada por normas internacionales, tenemos una tremenda concordancia en ese nivel, y la guía de la OCDE, la OCDE ha capturado, ha integrado a directrices de debida diligencia sectoriales y la general, que es la azulita al final, que Chile ratificó hace 2 años atrás, 2 años, sí, 2 años y medio, mayo de hace 2 años, y es de carácter vinculante para el Estado de Chile. Es decir, el gobierno chileno compromete su implementación. No dice cómo ni cuándo, pero sí compromete su implementación. Y la guía de debida diligencia de la OCDE, que tiene un paso a paso, tiene una conexión con los principios rectores, que son los que están descritos en la pantalla, y por lo tanto ahí también hay un ejercicio que ya está hecho. Y quisiera destacar solo 2 elementos de esta guía y este proceso de debida diligencia. El primero, la integración en políticas y gestión. Este es un campo específicamente de gobierno corporativo, de toma de decisión, y el acceso a remedio y reparación, y este es un campo nítidamente asociado tanto a la empresa como al Estado, de acceso a justicia, de evitar la impunidad y de lograr reparar el daño causado, y esto claramente tiene que ver con la profesión de ustedes, los abogados o futuros abogados. Y mirando al futuro, y con esto concluyo mi intervención, ¿dónde están nuestros principales desafíos? La coherencia de políticas públicas. El principal desafío es el contexto habilitante. La mayor parte de las empresas que muestran un compromiso con los derechos humanos y que demuestran que se están esforzando, su mayor queja es que operan en contextos donde los gobiernos no hacen su parte, donde da lo mismo ser correcto que no serlo. Se lleva el contrato el más barato, no el que lo hace mejor. El hecho de que no haya acceso a la justicia y que haya impunidad hace que los delincuentes hagan su trabajo y ganen plata sin ningún problema, porque no le tienen miedo a la justicia, porque no les toca la justicia, y por lo tanto hay desigualdad, una cancha desnivelada. Y eso explica por qué muchísimas empresas, más de 2.500 empresas en Europa, han respaldado públicamente el que se legisle sobre debida diligencia para tener una cancha nivelada y que se pueda discriminar entre aquellas empresas que hacen razonablemente lo correcto y que pueden demostrar que se esfuerzan respecto de las que no. Y entonces ellos lo que están diciendo, respaldamos a nuestros gobiernos de manera que se pueda distinguir entre uno y otro, y que el que hace las cosas con decencia, correctamente y con buena inspiración, no lo pongan en el mismo saco del que no la hace, porque eso es sumamente injusto y tiene un costo adicional. Hacer las cosas bien no es más barato, requiere un esfuerzo adicional.
por lo tanto, clarificar de mejor manera la relación entre el Estado, la empresa, el marco regulatorio, los incentivos, el contexto habilitante. El segundo elemento es la efectividad de la implementación, incluyendo acceso a remedios. Es decir, la implementación, que lo he dicho antes, y aprender de esa experiencia. Transparencia y rendición de cuentas, obviamente, como buena práctica corporativa arriba abajo, también de gobierno. Y para la empresa, la búsqueda de legitimidad y viabilidad. Es decir, poner en el centro la sostenibilidad de la empresa, moverse de una cultura de cumplimiento a una cultura de integridad. La mayor parte de las empresas en el mundo todavía no están en una cultura de cumplimiento, menos en una cultura de integridad. Por lo tanto, ahí hay una transición que hacer con gradualidad, pero ojalá aceleradamente hacia adelante. Y finalmente, estamos en un proyecto que de hecho lidero yo, mirando la hoja de ruta del futuro para la agenda de empresas y derechos humanos. Estamos haciendo una evaluación de los primeros 10 años de la implementación de los principios rectores. Eso se cumple en junio del 2021, perdón, la diapositiva dice marzo, pero en junio del 2021, que me va a tocar a mí presentar al Consejo de Derechos Humanos el análisis de los primeros 10 años y presentar la hoja de ruta para la siguiente década y más allá, de manera de poder identificar dónde están esos gatillantes, esos desencadenantes para poder aumentar la efectividad de la implementación, para aumentar la velocidad y el alcance de lo que estamos haciendo. Y hoy día estamos en una consulta global abierta. Ustedes también están invitados a participar y estos son las formas en que ustedes pueden encontrar acceso a información y cómo poder participar de este proceso de alcance internacional. Y con eso termino mi intervención y les agradezco de nuevo su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Dante, por su ponencia, la cual refuerza nuestras ganas de seguir trabajando y genera una gran inspiración en la comunidad, reforzando la convicción de seguir investigando las temáticas relativas a empresa y derechos humanos. Tenemos unas preguntas, las cuales expondrá uno de los miembros de nuestra academia. Le doy la palabra al señor Juan Pablo Barría. Buenas tardes. Y junto con extender nuevamente nuestro agradecimiento como academia por su magistral participación en nuestro evento inaugural, quiero plantear a usted algunas de las preguntas que hemos seleccionado entre las dudas formuladas por quienes nos siguen en directo. La primera aquí es, usted habló de la Agenda 2030. En la UVM se está cursando un diplomado de liderazgo y derechos estudiantiles, en el que se tratan las temáticas de esta agenda. ¿Cree usted que es necesario realizar más actividades en torno a esta temática vinculada con organizaciones comunitarias? A ver, no me puedo pronunciar respecto de toda la pregunta porque, digamos, no me siento calificado para pronunciarme sobre el conjunto de la pregunta, pero sí puedo dar una respuesta general. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una agenda global, intergubernamental, es decir, todos los gobiernos, respaldada por el conjunto de sociedad civil, empresarial, etcétera, y que nos da una hoja de ruta planeta o humanidad hacia adelante. Y por lo tanto es una hoja de ruta útil. Lo que a veces sucede, y ahí quisiera hacer la conexión con la pregunta, es que uno se salta la introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice que, por ejemplo, son indivisibles, que deben mirarse como combo, con un enfoque holístico, y que los derechos humanos son transversales a todos ellos. De hecho, 93% de las metas está asociada al goce o el ejercicio de derechos. Y también uno se tiende a saltar el capítulo 3, que se llama Medios de Implementación, en el que el párrafo 67 hace referencia a normas internacionales de comportamiento y cuando se refiere a empresa dice no es tirar y abrazarse y ponerse una medallita de los ODS sin ordenar su casa, sin entender cuáles son sus brechas, sin hacer un diagnóstico de impactos. No es tirar y abrazarse, eso es extremadamente abusivo incluso porque no es el espíritu de lo concordado. Y ese capítulo 3 o medios de implementación es explícito respecto de qué lentes utilizar para contribuir a los ODS, a partir de los impactos, primero los negativos para evitar y mitigar, y luego los positivos que se pueden maximizar, etc. Y en ese contexto, adicionalmente lo que se suele suceder es que uno corre a los objetivos y a las metas que siente más cercanas, más alcanzables, más propio de la actividad de uno, que eso es como intuitivamente, y tendemos a saltarnos el objetivo 16. Y el objetivo, pues uno dice el 17, una nueva alianza, podemos colaborar, trabajemos en equipo, etcétera, y luego vayámonos a cosas súper concretas. Y nos saltamos el 16, que tiene que ver con la institucionalidad. Cuando uno tiene una institucionalidad débil,
tiene cimientos débiles, la sociedad tiene cimientos débiles, y por lo tanto cualquier construcción de una solución, por participativa que sea, tiene que construirse sobre cimientos institucionales. Y si esos cimientos institucionales son débiles, cualquier construcción va a estar sobre cimientos débiles y por lo tanto es una suerte de castillo de naipe. Y esa es la reflexión que yo quisiera hacer, no correr a los objetivos y metas saltándose la reflexión y el análisis de nuestra institucionalidad. Y ahí hay un rol muy importante para las universidades, que podemos y debemos fortalecer nuestra institucionalidad y no correr a soluciones que se construyen como castillo de naipe. Esa es la reflexión que yo pudiera hacer sobre esa pregunta. Por supuesto, la formación en esta temática es muy relevante y donde hay un déficit es de institucionalidad. Eso es lo que caracteriza a los países pobres y los países en desarrollo, institucionalidad débil. No es la mayor o menor cantidad de recursos naturales, es la institucionalidad lo que hace la diferencia. Suiza es un país pobre en recursos naturales y rico en todo lo demás. ¿Por qué? Porque tiene instituciones y las instituciones funcionan y eso es la base de cualquier prosperidad o desarrollo que queramos al futuro. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta que tengo aquí recogida del chat es: ¿de qué manera la multiplicidad de roles y fines que persiguen las diversas empresas puede converger en dirección al respeto de los derechos humanos y asegurar una actuación con debida diligencia en un país como Chile, donde aparentemente priman intereses económicos por sobre lo medioambiental? Buena pregunta, difícil respuesta, porque nuestra colaboración para resolver problemas lo que ha demostrado es que es débil. Es decir, tenemos un espíritu corporativista para defender intereses, para hacer lobby en función de intereses que no necesariamente ponen en el centro el bien común. Y el bien común a veces requiere sacrificios. Por ejemplo, una reforma tributaria, Europa habla de justicia tributaria, necesariamente implica pagar más impuestos para aquellos que pagamos poco impuesto. Yo mismo pago poco impuesto. Por comparación con colegas que hacen pegas parecidas y tienen sueldos parecidos en países más desarrollados y más competitivos que el nuestro. No países más pobres, países más ricos que el nuestro y que hacen mejor. Pero eso requiere estar dispuesto a pagar más, eso requiere poner en el centro el bien común y luego tomar decisiones que pueden ser incómodas en una determinada circunstancia o para determinados individuos. No tenemos una cultura colaborativa con el centro en el bien común en general. Hay casos excepcionales, pero no es la norma. Y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío de capital social, de poner de honrar los compromisos y el discurso del bien común fácil. La evidencia de que ese discurso se acompaña de los medios y de las acciones, difícil. Y por lo tanto tenemos un camino por recorrer como sociedad que es cuesta arriba. Y nuestro empresariado, como cualquier organización poderosa o más poderosa que el promedio, si efectivamente lo que pasó con el plebiscito del día domingo, si uno toma nota del mensaje que la ciudadanía está dando, eso implica un acto de humildad, eso implica reconocer que hay tremendos pendientes y que la inmensa mayoría de la ciudadanía no está contenta con la sociedad en la que está viviendo. ¿Y a quién le pasa la cuenta? Le pasa la cuenta a los más poderosos, al que tiene más, y al que es más poderoso y que tiene más capacidad de responder y reaccionar. Lo que nosotros hemos dicho desde el grupo de trabajo es que el peso de la prueba de la buena fe recae en el más poderoso y no en el más débil en la ecuación. Por lo tanto, hoy en nuestra sociedad está la oportunidad en bandeja para aquellos que tienen más poder político, económico o mayor autoridad, pero especialmente los que tienen más poder, de reconocer que el peso de la prueba, la evidencia de la buena fe y de que se toma nota de lo que la ciudadanía está diciendo, está del lado del más poderoso. Y hoy día está absolutamente en bandeja poder hacer esa demostración o no. La historia muestra que en general esa demostración no se hace y que los niveles de madurez no son altos ni en nuestro país ni en casi ningún otro. Y por lo tanto, obviamente estamos cuesta arriba y tenemos un gran riesgo como sociedad de que el mandato que hemos recibido de la ciudadanía, el mensaje que se ha recibido, no sea bien escuchado, sea interpretado de manera acomodaticia y por lo tanto eso es un enorme riesgo de mayor conflictividad. Por otro lado, una gigantesca oportunidad
para demostrar que los discursos van acompañados de acciones y por lo tanto, y que esas acciones respondan en forma y fondo y en profundidad a las expectativas que tenemos como sociedad. Es decir, yo soy optimista en el sentido de que hay una enorme oportunidad, pero también con la cautela de decir, la historia en esto no nos acompaña. En general tenemos una tendencia a defensas corporativas, tenemos una tendencia más bien egoísta a defender posiciones de poder o privilegio y por lo tanto, digamos, estamos bien cuesta arriba, pero bueno, veamos cómo es el desenlace de nuestro país hacia adelante. Ojalá sea bueno o mejor. Le damos el pase ahora al miembro de nuestra academia, el señor Fernando Martínez, quien va a canalizar las preguntas siguientes. Gracias, Colomba. Un gusto poder saludarlo, profesor Dante. La profesora Karina Saavedra, la gran profesora de nuestra universidad, consulta respecto al objetivo 16. ¿Podría este verse afectado por el nuevo proceso constituyente que nuestro país inicia? Bueno, o sea, verse afectado, la respuesta induce a pensar que negativamente. Yo pensaría que se puede ver afectado positivamente. Y eso quisiera, que se viera afectado positivamente. Es decir, que el proceso que ya está zanjado y que tiene un respaldo popular de 80%, es decir, no hay ninguna discusión de que esto es lo que muy masivamente la ciudadanía quiere, una reforma desde lo más alto de nuestra suerte de hoja de ruta o de contrato social como sociedad. Requiere una modificación sustantiva, eso es lo que la gente pide y lo que la ciudadanía espera. Por lo tanto, yo lo veo como una gran oportunidad de fortalecimiento institucional, uno, por el tema de legitimidad de origen, o sea, una normativa y un contrato social con legitimidad versus sin legitimidad, una diferencia del cielo a la tierra. Dado que esto ya está zanjado, vamos a tener el proceso constituyente, es una oportunidad del fortalecimiento de nuestras instituciones, por supuesto, y que ojalá este proceso se haga de la manera más transparente, participativa posible, ojalá, y aquí hay un gran desafío para nuestra clase política y los que no pertenecen a la clase política, pero que tienen incidencia sobre la clase política, el lobby de cualquiera que tenga poder, algo que ganar o perder, pero especialmente los que tienen algo que perder, o que sienten que tienen algo que perder. Yo lo que diría, le tomaría la palabra a Bernardo Larraín Mate, el presidente de la SOFOFA, que el día de ayer o antes de ayer hizo varias declaraciones interesantes, planteando que el proceso constituyente, la discusión del apruebo o no apruebo, zanjada, 80% apruebo, por lo tanto no hay discusión, eso es claramente lo que la ciudadanía quiere, y más bien verlo como una oportunidad para un nuevo contrato social con mayor equilibrio entre los distintos, digamos, situaciones de poder o de influencia y como una oportunidad de mirar hacia el futuro como sociedad en términos positivos. Ojalá que así sea, pero eso va a depender grandemente de lo que, digamos, nuestra clase política logre demostrar en términos de madurez y que se recoja el guante y se interprete esta como una tremenda oportunidad, pero a partir de una crisis profunda, grande. Eso diría yo. Claro, perdón, la pregunta tenía un elemento adicional, que es las comunas donde se votó en contra y que rechazo. Efectivamente, hay 5 distritos que votaron en contra: Cochrane, Antártida y los 3 municipios del barrio Alto, Las Condes, Barnechea y Vitacura. Y la interpretación es que ahí es donde votan la mayoría de las personas que sienten que el sistema actual les viene bien, les acomoda, están razonablemente satisfechos, ha sido beneficioso, y donde sienten que un cambio podría ser para peor. Evidentemente es precisamente en esas comunas donde reside la mayor cantidad de las personas que ahora tiene que dar un paso adelante, reconocer que el 80% quiere algo distinto, y que si no actúan con humildad y actúan de manera valiente, es decir, de manera transparente y de manera constructiva en construir una agenda de futuro compartida, lo que va a pasar es que se van a generar aún mayor nivel de conflictividad y obviamente esta es una oportunidad para recomponer confianzas y ganar o recuperar legitimidad que hoy día está en el suelo, por parte de aquellos que detentan poder político, poder espiritual o moral y poder económico claramente. Por lo tanto, hay una derrota de aquellos con poder, así brutal, y ojalá esta sea una oportunidad de mostrar madurez y sentirlo como una oportunidad para un nuevo comienzo, donde aquellos que tienen más poder
tienen que ceder poder y tienen que estar dispuestos a reconocer que esa concentración de poder y riqueza es inviable, hace inviable nuestro país, hace inviable nuestra sociedad, y eso en últimas repercute negativamente para ellos mismos. Porque un contexto de un país en conflicto no es el mejor contexto para hacer negocios y prosperar en el mediano o largo plazo, tampoco en el corto plazo. Por lo tanto, el mensaje para mí es súper claro y la oportunidad es contundente en la medida que se tome con madurez y con humildad. Muchas gracias, profesor Dante, por sus respuestas. Agradezco también a los moderadores de las preguntas, Fernando Martínez y Juan Pablo Barría. En este momento nos gustaría presentar a ustedes el landing page de nuestra academia, donde podrán ver noticias, eventos, nuevas investigaciones. Ahí estamos viendo el landing page. Además, también podrán ver actividades de vinculación con el medio, las cuales estará organizando y realizando nuestra academia. El link de acceso es www.uvm.cl/acedh. Los invitamos a revisarla. Queremos dar la palabra a la directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas, la profesora Bárbara Calderón. Ahí sí. Muchas gracias, Colomba. En primer lugar, quiero, por cierto, agradecer la muy amena, muy didáctica y extremadamente clara exposición, ¿no es cierto?, que nos ha traído el profesor Dante Peche. Quiero agradecer también, por cierto, el haberse tomado el tiempo, ¿no es cierto?, para compartir este rato con docentes, con alumnos principalmente. Y naturalmente que de todos los conceptos expuestos y todo el contenido que se nos ha entregado, por cierto, que queda una sensación de que hay una gran tarea por delante, de que existe mucho que hacer, mucho que reflexionar y mucho que trabajar en pos de estos objetivos, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible cuando lo miramos específicamente desde el punto de vista de la relación de las empresas con la comunidad. Y al constatar esto, ¿no es cierto?, que es algo que está en el aire, que es una sensación que todos la vivenciamos, pero que se nos muestra con elementos claros, con elementos contundentes, no queda más que, por cierto, felicitar esta iniciativa académica liderada por la profesora Sacha y felicitar también el entusiasmo de los estudiantes. Esperamos y estamos ciertos que así va a ser, que esta academia en un futuro no lejano va a comenzar a dar sus frutos en materia de reflexión, en materia de análisis, en materia de investigación universitaria, lo que también a un mediano plazo puede llegar a transformarse en un puente entre la comunidad y los empresarios y que efectivamente sea capaz de lograr una transformación, que es a eso en definitiva lo que apuntamos, una transformación que vaya en beneficio de todos los miembros de la comunidad, partiendo por quienes están protagonizando hoy día esta aventura del hacer y del saber. Así es que mis felicitaciones nuevamente a la profesora Sacha, a los estudiantes, por cierto, y desde luego los agradecimientos al expositor. Muchas gracias, profesora Bárbara, por sus palabras. Le damos la palabra ahora a nuestra jefa de carrera, la profesora Paula Artus. Gracias, Colomba. Sumarme a las palabras de la directora, que básicamente ha dicho el sentir de todos los profesores planta de la carrera de Derecho y en lo personal mío como jefe de carrera. Dante, darte las gracias por tu excelente exposición, muy didáctica, muy entretenida. No fue para nada un tema tedioso, al contrario, muy contingente, y los alumnos que ya han pasado por los cursos de Derecho Constitucional, en su mayoría los que están acá han sido alumnos míos y de otros profesores, también del profesor Carmiller en el ámbito del Derecho Internacional Público, pueden ver justamente cómo el Derecho Internacional irradia el plano doméstico y Chile, al suscribir los tratados internacionales y los compromisos internacionales, cumple con esa normativa. Por lo tanto, es súper buena lo que tú nos hiciste de exposición, porque ellos ven cómo lo que han visto en la teoría, en la práctica ocurre de esta manera, ¿te fijas? También el aporte desde la pregunta de la profesora Karina respecto de lo que pasa hoy día en la contingencia con el tema constitucional, de la reforma, como tú también lo enfocas, es muy interesante. Y bueno, los estudiantes yo ya los he felicitado por correo electrónico, ahora los felicito en vivo y en directo por virtual, no en manera presencial porque no podemos, pero la idea es seguir motivando estas prácticas en la carrera
la labor investigativa requiere no solamente un profesor investigador, sino que también un trabajo conjunto con ustedes, y no solo con el grupo que está acá, sino que con todos los estudiantes de la carrera de Derecho, y luego también, ¿por qué no ampliarlo a las otras disciplinas de nuestra escuela, que son la psicología, el trabajo social y la administración pública, antes porque somos una escuela de ciencias jurídicas con un sello interdisciplinario, ¿te fijas? Entonces, felicitarlos una vez más y decirles que sigan este espíritu colaborativo entre ustedes con sus profesores en una alianza, porque esto va a generar una productividad científica importante a futuro y ahí los vamos a estar apoyando como siempre. Cuenten con eso. Muchas gracias, profesora Paula, por sus palabras. Agradecemos nuevamente a la comunidad universitaria, a nuestros profesores que nos acompañaron en esta jornada inaugural, al profesor Dante Pesque, a nuestro rector, directora, jefa de carrera, a Ignacio Pimentel, quien nos colaboró en materia de inclusión para la realización audiovisual, y en especial a la profesora Sascha Yuri. Los dejamos cordialmente invitados a seguir nuestras redes sociales, en las que iremos publicando las próximas actividades de la Academia Empresa y Derechos Humanos. Nos pueden encontrar en Instagram como ACED_VM, en Twitter como @empresaddhh. Para finalizar esta actividad, les pedimos que enciendan sus cámaras para dejar un registro de la jornada, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias a Que todos estén muy los bien. asistentes. Muchas gracias, Chao, chao. profesor. Gracias.